El dado del silencio. El silencio es un aspecto muy importante de la comunicación, tanto verbal como no verbal, escrita como hablada. Es una forma de conducta que además conlleva bastante ambigüedad, dado que muchas veces nos cuesta interpretar lo que realmente significan los silencios. El silencio no solo informa, sino que también puede desinformar cuando, por ejemplo, se silencian unos temas y se propician otros con más ruido mediático. El silencio puede ser positivo y reparador, pero también hay gente que no lo soporta y huye de él. Puede provocar ansiedad, suspicacia, desconfianza, temor. En un discurso hablado o escrito sabemos que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Hay silencios incómodos, silencios necesarios, silencios normativos, silencios cómplices, silencio administrativo, el silencio musical, silencio meditativo, realidades silenciadas, personas silenciadas, etcétera, etcétera. Se trata de un constructo sociocultural apasionante y que está más presente de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana, sobre el que es preciso reflexionar. De ahí el objetivo de esta dinámica. Se trata de tomar conciencia, de darnos cuenta hasta qué punto el silencio afecta a nuestras vidas. Tras varias lecturas sobre el tema he compilado 6 tipos de silencios, 3 funcionales y 3 disfuncionales, que no representan toda la variedad de posibilidades que ofrece este tema, pero al menos creo que sí, las más habituales y las que más nos pueden afectar en nuestro día a día. Vamos a conocerlos con más detalle y luego explico cómo hacer la dinámica con un dado de 6 números. Los impares son los funcionales y los pares los disfuncionales. 1. Silencio interpersonal. 2. Silencio cómplice. 3. Silencio respetuoso. 4. Silencio manipulador. 5. Silencio filosófico. Y 6. Silencio mediático. El silencio interpersonal puede ser tanto verbal como no verbal. Lo utilizamos para facilitar los procesos comunicativos con otras personas, para decir lo que deseamos decir y para no decir lo que no deseamos decir o consideramos que no se debe decir. El silencio no verbal, por ejemplo, implicaría tratar de ocultar nuestras emociones y reacciones, controlando nuestros gestos y señales no verbales. Otra cosa es que se pueda o no se pueda realmente. Ya sabemos que aunque podemos ocultar o silenciar algo de modo verbal, muchas veces inconscientemente de modo no verbal no podemos hacerlo. Podemos decir a alguien que le respetamos guardando silencio verbal, pero sin embargo podemos generar mucho ruido no verbal, haciendo aspavientos, gestos agresivos, etc. El silencio cómplice es muy conocido en el ámbito médico cuando, por ejemplo, los familiares de un enfermo saben que su diagnóstico no es bueno, algo bastante habitual en procesos incurables, pero deciden no decirle la verdad o decírsela a medias o suavizada. También es propio de grupos o círculos de personas que deciden no dar a conocer algunas cuestiones que solo conocen ellos mismos a nivel interno, así como el silencio en las negociaciones o las ventas de aquellos aspectos que, si no los pregunta el cliente expresamente, nosotros no vamos a comunicarlos. En todos estos casos de silencio cómplice hay cuestiones éticas de fondo acerca del derecho a la información veraz y fidedigna que debe tener la otra persona. El silencio respetuoso es el silencio de las normas y los buenos usos y costumbres. El silencio del sentido común también es guardar silencio en lugares donde la conducta silenciosa, tanto verbal como no verbal, es colaborativa y ayuda a que se logren mejor los fines y funcione todo mejor. Pensemos en una conferencia, una sala de espera de un hospital, un medio de transporte, un sepelio, o cuando debemos guardar un minuto de silencio. No es necesario muchas veces que haya un silencio absoluto y sepulcral. El silencio respetuoso social se refiere a mantener un tono de voz bajo y educado, a hablar lo mínimo y necesario, etc. En la comunicación interpersonal es dejar al otro que hable y escucharle cuando tiene la palabra, cosa que vemos que cuesta mucho cada vez más en los debates de todo tipo. En este caso, el silencio respetuoso es un silencio prosocial, que busca el bienestar de los demás y de todos. El silencio manipulador es especialmente problemático por todo lo que conlleva y porque se utiliza con más frecuencia de lo que pensamos. Implica negar al otro la respuesta que está esperando, alargarla en el tiempo para provocar en él mismo inseguridad, ambigüedad, sentimientos de culpa, etc. Es propio de los acosadores, acosadoras narcisistas, de las personas que quieren mantener su poder sobre otras, negándoles respuestas o información clave que necesitan. Se trata de una estrategia altamente punitiva e inhumana y difícilmente demostrable como estrategia de acoso y manipulación del otro, por eso a veces se recurre, en casos extremos, a la comunicación fehaciente y notificada, de modo que se pueda demostrar que la otra parte se da por enterada y se vea obligada a dar una respuesta. El silencio filosófico sería ese silencio prudente e inteligente que hace referencia a la conocida frase de Wittgenstein: de lo que no se puede hablar, mejor es callar.
Sin embargo, con frecuencia nos encontramos con personas y personajes que no saben casi de nada y hablan de casi todo, y así dicen lo que dicen. Es el silencio del sabio, que sabe escuchar y sabe silenciarse a tiempo. Buscar el silencio interior también como forma de clarificación y como forma de escuchar mejor a la realidad y a sí mismo. El silencio en las redes sociales y los grupos de mensajería, que cada vez gana más adeptos, también sería un silencio filosófico en tanto que puede ser reparador psicológicamente. Es también el silencio como respuesta e incluso medida de presión y llamada de atención ante lo que consideramos injusto, la huelga de silencio. Y el silencio mediático. También es muy habitual y problemático en la actualidad. Implica, mediante su contrario, el ruido mediático, silenciar cosas importantes y claves, digamos que echando cortinas de humo. En el ámbito del sonido podríamos decir que con ruido blanco. El ruido blanco es un sonido generado de modo físico o electrónico que se utiliza para enmascarar los ruidos exteriores molestos. Por ejemplo, cuando tenemos un vecino ruidoso que habla alto, pone la música alta, etc., pues con un aparato de ruido blanco dejamos de escuchar esos ruidos, nuestro cerebro se acostumbra al cabo de poco tiempo a ese ruido blanco y lo integra como ruido de fondo, y así podemos descansar o seguir trabajando sin interrupciones. El ruido blanco es similar al que produce el sonido de la lluvia, un ventilador o una cascada de agua. Bien, pues el ruido mediático constante es como ese ruido blanco pero en negativo, que nos impide escuchar lo que más nos interesa o lo que a los poderosos no les interesa que escuchemos. Bien, pues una vez explicados y comprendidos los 6 tipos de silencio, que insisto, no agotan todas las posibilidades, pero sí creo que aglutinan un buen número de ellas, vamos a descubrir cómo facilitar esta dinámica de reflexión y diálogo sobre el silencio y su influencia en nuestras vidas. Recomiendo crear una hoja informativa con los 6 tipos de silencio, tipo ficha y una breve explicación de los mismos al estilo de como he hecho aquí, una hoja que vamos a dar a cada uno de los grupos de trabajo. En este mismo orden asignamos cada tipo de silencio a un número del dado, como ya hemos dicho: 1, silencio interpersonal; 2, silencio cómplice; 3, silencio respetuoso; 4, silencio manipulador; 5, silencio filosófico; y 6, silencio mediático. En grupos de unas 5 personas, cada persona lanza el dado por turnos y en función del número que le salga en una primera tirada, nos dará el tipo de silencio sobre el que tiene que hablar o tiene que contar a los demás esa persona. ¿Y qué tiene que contar? Bien, pues lancemos de nuevo el dado en una segunda tirada y en función de los números que salgan aplicamos estas 2 funciones. Si sale un número impar, es decir, el 1, el 3 o el 5, cuenta a los demás alguna experiencia personal concreta sobre este silencio. Si no tienes esa experiencia, pues cuenta una experiencia que hayas conocido de otra persona. Y si sale un número par, es decir, el 2, el 4 o el 6, pues cuenta a los demás qué crees que podemos hacer para gestionar mejor este silencio, si es disfuncional, o bien para promoverlo si es funcional, en nuestro día a día, dar algún consejo práctico. Y al finalizar la ronda, con el dado del silencio en cada grupo y tras asegurarnos que al menos nos ha dado tiempo a dialogar acerca de todos los silencios, podemos hacer una reflexión final en el grupo grande sobre la importancia del silencio en nuestras vidas, sabiendo promover mejor los silencios funcionales, es decir, el interpersonal, el respetuoso y el filosófico, y gestionar mejor los silencios disfuncionales o problemáticos, es decir, el cómplice, el manipulador o el mediático.